Ahora, como sabéis, pasamos con el segundo término de la jornada. Contamos hoy con Juan José Guardia. Juan José Guardia es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de Cataluña y también es miembro de la junta directiva del Club Tocqueville, organización amiga de tanto de la Universidad Francisco Marroquín como de Students for Liberty, la Fundación Civismo. Entonces nos va a hablar de la crisis del Estado de Derecho. Entonces, un aplauso por favor para el profesor. La verdad es que no todas mis clases empiezan con un aplauso. Buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer la invitación de venir aquí un sábado por la tarde desde Barcelona a Madrid a hablaros de la crisis del Estado de Derecho. La verdad es que tenéis mérito a estas horas, a las 3 de la tarde. Mira que hay temas para hablar, pero hablar de la crisis del Estado de Derecho un fin de semana tiene su mérito. Bueno, entonces, gracias a Students for Liberty por la invitación, a Alberto Gómez, que se ha gestionado que venga yo aquí, que no sé si está escuchando, le quiero agradecer la invitación, Alberto. Antes de continuar, quiero decir, ¿en calidad de qué vengo? Pues sí, porque soy profesor de Derecho Administrativo, me dedico al Derecho Público, y porque soy miembro de una asociación, iba a decir catalana, nacido en Barcelona, en octubre de 2017, así que seguramente que por las fechas, octubre de 2017, en Barcelona, ¿os acordáis? Pasaron cosas. Pues no nacimos como reacción a aquello, pero sí, digamos, con aquello. Y es una asociación catalana que promovemos, y es una música que quizás os resulte familiar e incluso amiga. Promovemos la democracia constitucional, promovemos el Estado de Derecho, el Rule of Law, la independencia del Poder Judicial, división de poderes, check and balance, como dicen los anglosajones. Defendemos la democracia representativa, o sea, no creemos que los sucedáneos de democracia popular, sucedáneos de democracia directa, que a veces algunos propugnan, no son auténtica democracia. Somos europeístas también, habría que ver como en la charla anterior si somos intergobernamentalistas o qué queremos de la Unión Europea, pero en fin, digamos, compartimos un sentimiento de cercanía con el proyecto de la Unión, como fue en sus inicios. Más o menos es el... y por supuesto, por último y no menos importante, que somos una asociación de catalanes que amamos España y que promovemos, si podéis aplaudir, y promovemos... Creemos que una Cataluña fuerte enriquece a España y viceversa. Y no, como podéis comprender, a veces no es fácil esto defenderlo en Cataluña. En Madrid sí, hay estos aires de libertad, pero en Cataluña los aires de libertad últimamente y el pensamiento liberal en particular últimamente no es el más, es más, está menguando, mengua. Dicho esto, eso es lo que somos. ¿Y de qué voy a hablaros hoy? Bueno, pues entonces, el Estado de Derecho en crisis. Claro, cuando me propusieron este tema, podía hablaros de muchísimas cosas. Podía hablaros de la crisis que tienen las instituciones básicas de un Estado liberal, la crisis que en España, a diferencia de otros países, no viene de fuera, sino viene de dentro. Hay propios poderes públicos que erosionan a otros poderes públicos. Es decir, no tiene mucho sentido que ayer dictara una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la inmersión lingüística en Cataluña, que podéis estar mucho, poco o nada en acuerdo con esa sentencia. Yo puedo estar mucho, nada o no de acuerdo. Pero si yo ocupo un poder institucional como ministro de Educación, o en este caso ministra, lo que no puedo decir, y es lo que ha pasado, es poner en tela de juicio el propio Tribunal Supremo. Como autor particular lo puedo hacer, y lo hago de hecho. Y critico a veces, porque esa es mi misión, ser crítico. Pero cuando encontramos que un poder público se dedica a erosionar los otros poderes públicos, esto es la erosión del Estado de Derecho. Este ejemplo puntual que os estoy diciendo lo podemos extender a otras cosas. El Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos que ha habido... podría hablar de muchísimas cosas, pero sin embargo me voy a circunscribir solo a un punto, que es el que me parece que puede tener más interés de todas las cosas que podía hablar hoy, y también porque es más bien el que me han sugerido que me extienda. Y el punto de que voy a hablar, sin perjuicio que luego en las preguntas me podéis preguntar lo que queráis sobre estos temas que os he dicho, qué pienso de la renovación del Tribunal Constitucional y otras cosas que algo tengo en la cabeza. Voy a hablaros de el moderador
que me modere, en el sentido, o sea, yo doy clases y puedo estar hablando literalmente 2 horas. Entonces, dentro de 45 minutos me avisas para dejar tiempo para preguntas o intervenciones vuestras. Bueno, voy a hablaros de los derechos fundamentales y el estado de alarma. Es decir, ¿qué os ha pasado y qué me ha pasado a mí durante el año 2020-2021 con nuestros derechos fundamentales durante la epidemia del COVID? Bien, pues de eso voy a hablar. Y voy a hablar porque podéis pensar que las medidas tomadas pueden ser más o menos proporcionales. Podéis discrepar de algunas o de otras. Y como tantas cosas, es discrepable. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho administrativo al cual yo me dedico, sé que muchos, la mayoría de vosotros no habéis estudiado derecho. El derecho administrativo es como la hermana menor o la hermana mayor, depende de cómo quiera saberse, del derecho constitucional. Mi disciplina nació en el siglo XIX, la génesis del derecho administrativo, en Europa, en Alemania, en Francia y luego en España, nace sobre todo como un derecho para limitar los poderes, para limitar la actuación de la administración pública. Digo administración pública, no digo el resto de poderes del Estado, porque la actuación del Parlamento, la actuación de la mesa del Parlamento, por ejemplo, no es derecho administrativo y no está sujeta al control de los tribunales contenciosos administrativos. Está sujeta al Tribunal Constitucional, eso no es derecho administrativo, es derecho constitucional. Pero como quiero decir, la mayoría de la actuación de los poderes del Estado se instrumentaliza, se canalizan a través de la administración pública. El Ejecutivo, o sea, el Gobierno, y la mano ejecutora del Gobierno, que es la administración pública, estatal, autonómica y local. Como podéis ver, puedo hablar mucho, ¿eh? Bien, el asunto es que, con carácter previo de hablaros del estado de alarma, estado de excepción, voy a haceros el índice. Voy a decir el primer punto, los estados de alarma, excepción y sitio, que es cuál es la regulación, qué es lo que había antes, que es una regulación que nosotros, los que estudiamos derecho en su día y la explicábamos después, pensábamos que era arqueología jurídica. Arqueología jurídica dice de algo que existe que nunca se va a aplicar. Y he aquí que sí se ha aplicado. En el primer punto, es decir, algo que nosotros explicábamos, pero veíamos como quien explica el sexo de los ángeles, que qué interés tiene hablar del estado de excepción, no se va a aplicar nunca, y sin embargo sí. Bueno, os explicaré qué no será valorativo, sino será qué es esto. En segundo lugar, cuántos estados de alarma ha habido y por qué. En tercer lugar, las 3 sentencias del Tribunal Constitucional que han derogado partes del estado de alarma y han de algún modo reconocido vulneraciones a derechos fundamentales. Y por último, una última conclusión de cierre de lo que pienso al respecto. Seguro que adivináis que la última parte será la más personal. La otra tendrá un punto más expositivo, más objetivo. Dicho esto, 2 cuestiones preliminares. Primera, muchas cosas las que voy a decir son discutibles. O sea, en derecho las cosas no son blanco y negro, hay muchos grises. Y hay votos particulares del Tribunal Constitucional que, contra la opinión de la mayoría, que no hay que despreciar porque dicen cosas interesantes. O sea, el derecho, pensar, hay muchos matices y aunque a veces los medios de comunicación necesariamente tienen que simplificar las cosas, no lo son nunca. Por tanto, en algunas cosas yo digo, pero es matizable. Primero, esa es la primera advertencia preliminar. Y segunda, ¿por qué me parece interesante esto? Más que hablar del COVID o el no COVID, para arriba, para abajo, si hay que tener la mascarilla dentro o fuera de los edificios cerrados, porque, y yo pienso que eso está detrás de la opinión mayoritaria del Tribunal Constitucional, incluso aún no teniendo razón en alguna cosa que puede ser, hay que ir con mucho cuidado a lo largo de la historia para aquellos que sean muy celosos de los derechos individuales y muy precavidos de los excesos del poder público, hay que tener en cuenta un poco la historia. Los estados de emergencia a lo largo de la historia se han usado para subvertir el orden constitucional. Es decir, cuando un orden constitucional, la ley fundamental que exista, alguien quiere de alguna manera, es decir, de un modo coloquial, cargársela, es decir, subvertirla, puede hacer, establecer un nuevo orden distinto al anterior, puede hacerlo mediante una revolución. Directamente se rompe la vida o la continuidad constitucional. Bueno, una manera de hacerlo. En España tenemos a lo largo de, y aquí sé que hay gente muy especialista, muchas constituciones que preveían en su articulado cómo debían de ser reformadas o abrogadas. Nunca se han seguido esos procedimientos de reforma en las nuevas constituciones que ha habido. Si no ha habido guerras civiles, ha habido pronunciamientos militares. Pues, bien, pues también a lo largo de la historia en otros países, los estados de emergencia o de emergencia legislativa se han usado para subvertir el orden constitucional. Y hay un ejemplo paradigmático. En mi disciplina, que es Derecho Administrativo, somos muy germanófilos. O
sea, miramos mucho la doctrina alemana y de hecho la copiamos, y la francesa. Y se estudia mucho la historia de la República de Weimar. ¿Alguien de los presentes me puede decir qué es la República o qué fue la República de Weimar? Los que seáis menos jóvenes. La República de Weimar, ¿qué fue? Fue, digamos, el resultado de que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo II Pica, y se formó la República de Weimar. O sea, es el orden constitucional que se constituyó después de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Una república con una constitución ¿de qué año? 1919, la constitución de Weimar. Weimar porque se hizo en Weimar, es una localidad, es como decir Toledo. No fue Berlín, dicho 1919. ¿Y la constitución desde el punto de vista demócrata liberal era buena? Técnicamente probablemente la mejor del mundo. Recordar, para los que seáis juristas, Kelsen vivía. No era un mito del pasado, Hans Kelsen, sino que vivía. Austríaco de habla alemana. ¿Qué le pasó a la República de Weimar? Que derivó en el nazismo. Ya. ¿Y fue mediante un golpe de Estado violento? No. Ah, ¿no? ¿Y cómo fue? Por elecciones. En el 1933, llegó a canciller de la República, vínese como primer ministro, Adolf Hitler. No ganó las elecciones por mayoría absoluta. El presidente de la República era Hindenburg. Se quemó el Reichstag, el Parlamento, y Hitler echó la culpa a los comunistas. Hay algunas teorías conspiranoicas que dicen que fue los propios nazis que quemaron el... A lo mejor no es conspiranoico, a lo mejor fue así. El hecho es que Hitler echó la culpa a los comunistas y le pidió a Hindenburg un decreto que posibilidad que existía en la ley de Weimar, en la Constitución de Weimar, perdón, un decreto presidencial de suspensión de derechos, un decreto para estados de emergencia, por el cual ilegalizó al Partido Comunista. Primera cosa, ilegalizar por decreto presidencial al Partido Comunista, suspensión de la libertad de prensa, tiene su... Pero fue legal, desde el punto de vista de la legalidad de entonces, y desde el punto de vista constitucional, aparentemente, formalmente respetaba la legalidad. O sea, derecho de emergencia. ¿Qué pasa a continuación? La famosa ley habilitante, también de 1933, según la cual el Parlamento delegó, fijaos qué cosa, el Parlamento alemán delegó el poder legislativo al canciller, por emergencia nacional, por estaba el peligro, la seguridad del Estado. Más que nada porque decían que iba a haber un golpe comunista o algo por el estilo. Cosa que a lo mejor podía ser verdad o no, pero probablemente no, pero no lo sé. Entonces, con este precedente, los constitucionalistas y los que se dedican al derecho público, y voy a decir más constitucionalistas que mis compañeros administrativistas, ya sé que lo que estoy haciendo, espero que no me graben, porque lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto. Ya sé que no tiene nada que ver la situación de Alemania del 33 con la nuestra, no tiene nada que ver. Pues no tiene nada que ver en distintos sentidos, pues sí tiene que ver que el uso de las potestades extraordinarias que la legislación prevé, o la Constitución, para situaciones de emergencia hay que ser muy precavido, porque son situaciones en las que la legalidad ordinaria, el derecho común, entra en suspenso. Y no es que sea algo necesariamente malo. Es más, probablemente lo que hemos vivido durante esta época de pandemia era necesario, la restricción o suspensión de derechos fundamentales. Sin embargo, más allá de la técnica, porque ahora bajaré a la parte más técnica para explicaros cómo se ha articulado jurídicamente el estado de alarma o el estado de excepción, en el subconsciente de muchos juristas, de mis amigos constitucionalistas, estaba esto. Quizás no Weimar, pero sí la idea. ¿Los estados o la legislación de emergencia es necesaria? Sí, cuando lo es, pero muy acotada temporalmente y que no desaparezca el control por parte del Parlamento del Ejecutivo, porque aquí el enemigo es el Ejecutivo, que puede aprovechar esa tesitura para subvertir el orden constitucional. ¿Correcto? Bueno, pues esta es una idea preliminar de lo que explica cosas que, aunque hay interpretaciones de la Constitución discutibles, probablemente la mayoría del Tribunal Constitucional, cuando declaró, como sabéis, en las primeras y segundas, en las 3 sentencias que hubo sobre el estado de alarma, en el subconsciente de ellos, algo de esto había. Es decir, vamos a poner cuantos más límites mejor a la actuación del Estado para que no sea tan fácil o para que en el futuro, cuando haya más situaciones de emergencia, no menguen los controles constitucional liberales
del Estado de Derecho y del Parlamento. Dicho esto, como os he dicho, ya una primera parte hará positiva de qué es el estado de alarma, excepción y sitio. En 1981 España se dotó de una ley que desarrolla un artículo de la Constitución, el 116, que regula tres posibles estados de emergencia. El estado de alarma, que es el que hemos usado, el de excepción y el de sitio. El de sitio lo excluyo ya porque es para casos más o menos de guerra. He estado hablando en la comida con un compañero de los que está aquí vuestro, que hemos hablado de cuál es en una hipotética guerra futura con quién tendría que enfrentarse España, pero no voy a hablar de ese caso hipotético y de ese hipotético enemigo, pero que en ese caso se usaría esta ley. Entonces, el Estado español, cuando llegó la pandemia en marzo de 2020, pues la pandemia había llegado antes, tenía que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Excepción o alarma? Bueno, ¿da lo mismo? No da lo mismo. En el estado de excepción hay más controles constitucionales, más control del Parlamento, y en el estado de excepción. Y en el estado de alarma hay menos. Entonces el gobierno decidió el estado de alarma. Y probablemente tenía algo de razón al usarlo. Si coges la ley del 81, y más bien el estado de alarma está pensando para... El estado de alarma está pensando más bien para... más bien para situaciones de desórdenes, y el otro está más bien... Bueno, pero el hecho es que... ¿Qué diferencias hay? Y lo que ahora me interesa. El estado de alarma, que es el que hemos usado, es decreto del Consejo de Ministros, sin necesidad de control parlamentario, y al cabo de 15 días, el Parlamento, si quiere el Gobierno la prórroga, tiene que ir al Congreso de los Diputados con el Senado y conseguir la prórroga. Vale, muy bien. Entonces, eso sería el estado de alarma. Y el estado de excepción, en cambio, solo entra en vigor cuando el Gobierno lo propone, el Consejo de Ministros, y entra en vigor con autorización del Congreso de los Diputados. O sea, ya ves que hay un primero en el que ya de entrada el estado de excepción es más costoso, teniendo en cuenta que tenemos un gobierno en el que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, o sea que tiene que, como hemos visto con los presupuestos, tiene que arbitrar mayorías con los grupos parlamentarios que hay. Y grupos parlamentarios que no son muy amigos de la centralización del poder en Madrid, como se dice en Barcelona. Es decir, que entonces no es tan difícil. La cosa tiene su... Entonces, por eso mejora el estado de alarma, porque te evitas este trámite. Entonces, el estado de excepción tiene otra cosa. Admite prórroga, sí, pero la propia ley prevé que la prórroga máxima son 30 días. 30 días no dice en naturales hábiles, dice 30 días. Transcurridos de los cuales necesitas otra vez una nueva renovación de la autorización por parte del Congreso de los Diputados. Muy bien. Entonces, dicho esto, que es un poco el doble sistema que hay, yo os pregunto otra vez, como he hecho antes, me imagino que yo que también os pregunto porque es una manera de hacerlo más ameno. Me gustaría ver quién de vosotros me sabe decir, lo pregunté el otro día en clase, ¿cuántos estados de alarma ha habido en España? Desde que hay democracia. ¿Tú dices que 2? El previo de los controladores aéreos y ya los del COVID. Entonces, ¿cuántos? Pues, claro, el COVID como se prorrogó, entonces tampoco te sabría decir cuántos son. Porque... ¿Ves? Es que no es tan sencillo, ¿eh? Además tiene trampa, hay una trampa que ahora os voy a desvelar. Tú dices que 3. Se supone que 3, porque está el suceso, luego está el primero de la pandemia y el bueno, vamos a alargar los 6 meses porque podemos. Pero ese es 1. 4. El 2010 de los controladores aéreos, ¿os acordáis? Ya no lo explico más, cuando se militarizó a los controladores aéreos. El estado de alarma, el primer estado de alarma, que es de marzo 2020, junio 2020, un estado de alarma regional que solo afectó a Madrid, dentro de la pandemia, esa es la trampa, que hubo un segundo estado de alarma covídico que solo afectó a Madrid y solo fue en octubre, si queréis la fecha, 9 de octubre de 2020, 24 de octubre de 2020, son los 9 municipios de Madrid, y en parte fue como que Madrid, comunidad autónoma, no se sometía o quería hacer una política pública sanitaria distinta a la que el Ministerio de Sanidad quería, entonces la manera de obligarle fue en estado de alarma que el Estado asumió todo el control y les obligó a cerrar esos municipios. Bueno, entonces tenemos un segundo estado, en este caso sería el tercero, y un cuarto estado de alarma, que sería el de octubre de 2020 a mayo de 2021, que duró con una prórroga 6 meses. Entonces, 4 estados de alarma.
de ellos uno regional, y local solo para Madrid, y 3, digamos, nacionales en la medida que entiendas nacionales, sí, porque es nacionales, porque fue todo el espacio aéreo español el de 2010. Bueno, entonces, claro, dice, no se ha usado nunca. Bueno, pues llevamos ya unos años que se está usando. Luego hay otro punto que, como vine a Madrid, igual en Barcelona no hubiera parado mucho a esto, pero hay otro punto que ha estado de alarma, que con toda restricción de derechos que implica de lo que llamamos en libertad deambulatoria, que es una manera así barroca de decir que libertad deambulatoria es libertad de moverse. Pues restricciones a la libertad deambulatoria, restricciones al derecho de reunión. Pero en el caso de Madrid hay más cosas interesantes, porque la Comunidad de Madrid, su política sanitaria fue un poco distinta. Algunos leí más liberal, o sea, querían restringir menos. A veces cuando una persona con responsabilidades públicas tiene que tomar decisiones impopulares, en este caso de la pandemia, hay como 2 elementos. Esto es muy de lo que me dedico yo, derecho administrativo, una ponderación entre economía y salud. Entonces, en un punto medio entre 2 extremos hay que tomar decisiones, porque si apuestas todo por la salud, la gente no sale de casa, bajo ningún concepto, para nada. Sí, pero se te muere de hambre, esto no puede ser. Entonces tienes que... Y abierto total, pues a lo mejor el virus se expande mucho. Pues en un punto entre los 2 hay que decidir. Y eso hay un margen de discrecionalidad. Para los que yo estudiar derecho, eso es derecho administrativo, la discrecionalidad administrativa. Y dentro de ese margen de discrecionalidad, todas las opciones que tome la administración son válidas. Y los tribunales no pueden controlarlo. Esto no es una apología del descontrol judicial, sino que efectivamente dentro de un margen hay... Bueno, pues entonces en Madrid tenía en algunas políticas sanitarias discrepaba del Ministerio de Sanidad. Entonces el Ministerio de Sanidad no estaba muy de acuerdo y decidió, como ya el estado de alarma había decaído, usar lo que se llama el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esto no es tan largo, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es un organismo que, digámoslo así, que ya existía y existe y se sigue usando de coordinación entre todas las comunidades autónomas. Bien, entonces este organismo, ahora veréis a dónde quiero llegar, este organismo, toda la comunidad autónoma, están las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, que también votan. Una comunidad, un voto. Entonces toman las decisiones por mayoría. Pero el asunto es que la Comunidad de Madrid opinaba, y opina, porque ha recurrido, que las decisiones de ese Consejo Interterritorial no le obligan. O sea, no le obliga, se ha votado en contra. En cambio, el Ministerio, y podéis buscar en la web del Ministerio, lo dice que las decisiones de este Consejo Interterritorial sí le obligan, aunque votes en contra. Entonces, la discusión jurídica nuestra, que a lo mejor igual os pilla un poco lejos, pero es este Consejo Interterritorial, ¿qué es exactamente? Si es lo que se llama una conferencia sectorial, es decir, que es una institución copia de las conferencias alemanas. ¿Sabéis que Alemania es un estado compuesto? Alemania, los Länder, pues se reúnen, tienen como conferencias por ramas. O sea, hay una conferencia de Länder de educativa y se reúnen todos los ministros de educación de los Länder alemán más el ministro federal alemán de educación. Y lo que deciden vincula a todos. Bueno, me estoy yendo muy lejos. Pues el Ministerio de Sanidad decía que tenía esta naturaleza y por tanto era vinculante, y Madrid, comunidad autónoma, Ayuso, decía que no. Y al final ella lo que hizo fue es decir, que obedeció, pero recurrió a la decisión, está en la Audiencia Nacional y aún no ha resuelto. Más allá de estas polémicas así, que para mí me gustan porque eso tiene que ver con mi disciplina, pero yo lo que quería subrayar era cómo durante estos periodos hemos visto, tanto con estados de alarma, tanto como en el Consejo Interterritorial, una constante toma de decisión de restricciones a las libertades de los ciudadanos. Entonces, cuando uno analiza las restricciones a los ciudadanos, analiza desde el punto de vista jurídico, pues tiene una vertiente política porque al tomar las decisiones el Consejo Interterritorial, desde el punto de vista del desgaste político, ¿de quién es? ¿Del Ministerio o de las comunidades autónomas que adoptan la decisión? Bueno, eso es una cosa, ¿por qué usar esta vía? Más allá de esto, cuando uno analiza las restricciones de derechos, uno tiene que analizar, que es lo que voy a decir a continuación, la sentencia del Tribunal Constitucional, un pista formal y sustantivo. Formal es: ¿esta autoridad puede tomar esa decisión que restringe mis derechos? Formal. Y sustantivo: ¿esta restricción de derechos, ya no en la autoridad, sino esta en concreto, es proporcional para el fin para el cual se quiere tomar?
porque la puede tomar la autoridad adecuada, pero luego toma una medida que es absurda, que no tiene ningún sentido, se llama juicio de proporcionalidad. Bueno, pues esto es lo que se planteó. Si las medidas en el estado de alarma, desde el punto de vista formal, las autoridad o el instrumento usado era el adecuado para la restricción de vuestros derechos, o suspensión, que ahora entraré, 1, 2, y si era proporcional, si la autoridad podía hacer eso, pero era, digámoslo así, la medida menos restrictiva posible para conseguir ese fin. No voy a extenderme el llamado test de proporcionalidad porque eso me extendería mucho. Pues bien, ¿cuántas sentencias ha habido el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma? 2, 3 sentencias. Y tengo buenas noticias, porque ahora analizando esas sentencias, que lo voy a hacer, las buenas noticias es que veréis que pese que hay muchas cosas en España que están siendo erosionadas, hay cosas y personas concretas con nombres y apellidos que ayudan a mantener la racionalidad del sistema. O sea, que hay esperanzas. Ya sé que dice que la juventud es la esperanza de un país, que lo es y lo sois, o lo somos, me incluyo, no tengo tantos años. Aunque parezca que no tengo más años de los que parece. Pero ayer estaba corriendo por Collserola en Barcelona, por la montaña, si no creáis. A ver cuántos me aguantaban. 3 sentencias. Entonces, ahora veréis que hay buenas noticias, pero que es necesario hay buenas noticias. 3 sentencias. Julio de 2021, octubre y noviembre de 2021. Las 3 sentencias tienen una cosa peculiar, que las 3 sentencias tienen la misma parte recurrente. Vox, el grupo parlamentario de Vox. ¿Y por qué Vox? Porque en 2 de ellas se impugnaban con normas con fuerza de ley, por tanto ninguno de vosotros podía recurrirla. En España, los ciudadanos, como vosotros y como yo, no podemos recurrir una norma con fuerza de ley de modo directo. No te puedes interponer un recurso de inconstitucionalidad. Puede hacerlo después al acabar. Pero pregúntame. Puede hacerlo el defensor del pueblo y en este caso un grupo parlamentario, 50 diputados. Fueron 2 recursos de inconstitucionalidad y un recurso de amparo. El PP también lo podía haber hecho y otros partidos, pero en ese sentido yo me he leído las 3 sentencias. No creéis que la primera sentencia tiene 80 páginas y la tercera sentencia tiene 100, o sea, vosotros no creáis que lo de las sentencias de una constitucional. De hecho, una cosa que le criticamos mucho, parte de la doctrina es que son demasiado largas, que podrían ser la mitad de extensión. Bien, lo que voy a hacer es analizar las 3 sentencias y ver qué pasó y por qué en las 3 se estimó parcialmente el recurso. La primera sentencia tiene que ver con el primer estado de alarma, por tanto, desde marzo de 2020 a a junio de 2020. Fue el momento más duro, ¿no? que estuvimos encerrados en casa, que muchos de nosotros estudiantes tuvimos, en el mejor de los casos, clases online, los profesores tuvimos que reinventarnos para dar clases por Meet o por cualquier tipo de medio que nunca habíamos usado. El primer estado de alarma pasó lo siguiente. Partido recurrente, una demanda buena, recurrió de todo. ¿Sabes lo que es disparar a todo lo que se movía? Pues sí. O sea, y además bien argumentados de lesión de derechos fundamentales, tanto en el sentido formal como sustantivo. Pero el punto que más discutía y que le estimó el Tribunal Constitucional era el del instrumento. Os he explicado que podía haber más instrumentos, pero da igual, dejamos que el gobierno tenía disyuntiva, o estado de alarma o estado de excepción, y el gobierno eligió estado de alarma. Entonces, el recurso fue que no, tenía que haber usado el estado de excepción. Uno puede decir, ¿por qué el gobierno usó el estado de alarma? Porque hay menos garantías, o sea, que les resulta más fácil en el tiempo. Lo cual no, insisto, antes he dicho que no, quizás yo no sé qué hubiese hecho si he sido ministro de Sanidad o presidente del gobierno, pero bueno, no sé qué hubiera hecho. Entonces, lo que se cuestiona es el instrumento. ¿Por qué? Porque con un estado de alarma lo que se puede hacer es la restricción de derechos fundamentales. Restricción. Se pueden ejercer, pero con restricciones limitadas. No permite la suspensión. Suspensión es cuando no se puede ejercer el derecho directamente. En cambio, el estado de excepción permite la suspensión. Entonces, la cuestión jurídica que ha vertido ríos de tinta entre mi colectivo de profesores, de administrativistas, en general, están en contra de la sentencia. O sea, están con el gobierno.
y profesores, digamos, conservadores y progresistas. O sea, aquí no ha habido en cambio, los profesores, los constitucionalistas en general han estado con la sentencia. Yo tengo una hipótesis, que es que los constitucionalistas tienen en la mente Weimar y no les gusta esto de... hubieran preferido que usase un instrumento más garantista. Por eso os he explicado de Weimar. En cambio, los administrativistas, que somos, en el cual yo me incluyo, pues no tienen tanto en cuenta Weimar y se acogen a la letra de la ley. Y es verdad que a lo mejor el gobierno lo que hizo, desde el punto de vista constitucional, era legítimo. También Hindenburg, cuando era legítimo y aplicó un decreto presidencial de suspensión de derechos fundamentales en su vida, que eso he explicado antes, era legal. ¿Hay diferencias? Pues sí. O sea, en el alarma excepción, reitero, en la alarma no hay una previa autorización del Parlamento, se decreta directamente por el Consejo de Ministros, y en el estado de excepción hay un límite temporal de 30 días. No puede ser 6 meses, por ejemplo, 30 días, porque expresamente dice 30 días. Y tiene cada 30 días que renovarse y cada 30 días tiene que haber una autorización del Congreso. Cuando eres un gobierno que tienes muchos frentes y que tienes que pactar cada 2 por 3, imaginaros todo lo que tendría que... No es que esté defendiendo a Pedro Sánchez, me estoy metiendo, como siempre hay que meterse... Tengo que negociar cada 30 días con todos los grupos, con el PNV, con Esquerra Republicana de Cataluña... Wow, cada 30 días, tiene su moción esta, la negociación, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Dice que se han violado 3 derechos y otros no. Se violó el derecho de circular libremente, se violó el derecho de elegir residencia, o sea, vuestros derechos, y el derecho a reunión pacífica. ¿Por qué? Porque entiende que aquello no fue una restricción, sino que fue una suspensión. El confinamiento domiciliario, o sea, no poder salir de casa, ¿eso es suspensión o es restricción? Podríamos votar, ¿qué pensáis? No poder salir de casa, el confinamiento puro y duro, ¿es restricción o suspensión? Pues la mayoría de los magistrados dijeron suspensión. Luego, si es suspensión, no cabe en el estado de alarma, tiene que ser un estado de excepción. Sé que esto es muy formalista, pero una cosa que uno aprende en haciendo derecho, y a lo mejor sin hacer derecho también lo aprende, las formas son importantes, porque las formas defienden el fondo. Pero bueno, es una historia de las garantías. Vox alegaba más cosas, alegaba más violación de más derechos. Por ejemplo, alegaba la violación del derecho de manifestación, de acudir a reuniones de partidos políticos o sindicatos, derecho a la educación, libertad de empresa, derecho a la libertad religiosa. Por ejemplo, el derecho de educación, decía en la demanda de Vox, decía, se han suspendido las clases y se han sustituido las clases por clases online. Pero España no estaba preparada para las clases online. Algunos centros docentes se organizaron mejor que otros, pero muchos centros docentes, claro, dices, clases online. ¿Y qué pasó con las familias que no tienen un ordenador, o tienen un ordenador, un portátil y tienen varios hermanos? ¿Quién se queda con el portátil en clases? Entonces, ¿eso es suspensión del derecho de educación o restricción del derecho de educación? Vox decía que eso era suspensión. O sea, de la noche a la mañana decir todos los españoles clases online en la universidad o sobre todo a nivel no universitario, porque es un derecho fundamental, o sea, un derecho público subjetivo de recibir educación, la educación reglada obligatoria. Entonces, ¿eso es suspensión o no? Pues al final el Tribunal Constitucional dijo que no, que eso era restricción. Entonces, no estimó ese recurso por esto. O, yo qué sé, o el de empresa. Ahora veré, quizás hablo de los votos particulares. En este punto también el Tribunal Constitucional entró en el fondo, la proporcionalidad, no solo la forma, y dijo, le pareció que todas las medidas eran proporcionales. O sea, que estas medidas eran acordes, la medida menos restrictiva para conseguir ese objetivo que era combatir el COVID. Cosas positivas de esta sentencia. La votación. Ganó 6-5. 6 magistrados a favor del recurso, 5 en contra. ¿Y por qué digo positivo? Porque votaron en contra del recurso, votó en contra del recurso 2 magistrados conservadores. Y votaron a favor del recurso una magistrada progresista. O sea, votos cruzados. Andrés Ollero y el presidente del tribunal votaron en contra del recurso de Vox. Y a favor del recurso de Vox votó Encarna Ortega, que es una catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, propuesta en su día por el PSOE, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña. Entonces, positivo porque en este caso
hubo voto cruzado y no se puede decir que la mayoría de magistrados propuestos, entre comillas, por la derecha, votaron a favor de Vox. Me hace gracia cuando a veces en alguno de la prensa dicen, no, pues este Tribunal Constitucional de Vox, pero si no nombra a ningún magistrado del Tribunal Constitucional, ninguno de ellos fue elegido a propuesta de Vox. Pero lo que es positivo es esto. Esto me recuerda a mí, y de este foro me entenderéis muy bien, cuando Trump perdió las elecciones, y seguro que seguisteis toda la campaña, todos los recursos que sus partidarios interpusieron ante los tribunales federales para llegar a la Corte Suprema, porque efectivamente dentro de la campaña hubo cosas así pocas curiosas, ¿no?, que vimos en las... los magistrados nombrados por la administración Trump votaron en contra de los recursos de Trump. Uno puede pensar, bueno, como los nombró Trump, pues votarían a favor. No, votaron... Es decir, con independencia de si tenía o no tenía razón, a mí lo que me interesa desde el punto de vista de solidez constitucional, cultura democrática de un país, en este caso Estados Unidos, es como tienes magistrados que votan en contra del presidente que les ha propuesto. Es decir, esto es cultura democrática. Yo creo que eso es una cosa que parece que en España las reglas tienen que estar escritas. Y luego. Muchas cosas, es decir, sacrifico la claridad a la precisión, en este caso. Sí, no soy politólogo ni sociólogo, o sea, que tengáis que yo soy médico al derecho administrativo, que es una disciplina muy formalista, como creo que estoy demostrando. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente es un recurso súper curioso, la suspensión de plazos de la mesa del Congreso. Bueno, pues entonces el Congreso de los Diputados, cuando empezó la pandemia, decidió, la mesa del Congreso, el 19 de marzo de 2020, suspensión del cómputo de plazos de iniciativas. Digamos, más o menos que congeló la actividad del Congreso de los Diputados. Claro, esto de congelar la actividad del Congreso de los Diputados en medio de una situación en la que el Ejecutivo, en manos del Ejecutivo hay superpoderes, porque tiene una concentración de todos los poderes municipales y autonómicos y puede restringir derechos fundamentales, la suspensión de la actividad parlamentaria a todo buen liberal es como que le dices, a ver, un momento, esto... Y de hecho, tanto en la ley como del 81 como en la Constitución, hay específicamente, recuerda machaconamente, que el normal funcionamiento de los órganos constitucionales del Estado no debe quedar suspendido. De nuevo Weimar. ¿Qué creéis que pasó a partir de la ley habilitante de 1933? Nunca más se reunió el Reichstag, desapareció. Ya está. ¿Para qué vamos a reunirnos si no el poder Hitler? Entonces ya desde dentro Hitler corrompió todo el sistema. Ya, a partir de ahí ya fue una deriva de destrucción, desmantelamiento de la República de Weimar. Esta comparación que estoy haciendo no la he visto escrita por ningún autor porque es un poco políticamente incorrecta, porque es excesivo comparar Weimar con lo que nos pasa ahora. Sí que hay mucho profesor y artículo que sí que hablan de la erosión de las instituciones en Weimar en analogía con la erosión de las instituciones que vimos en Europa. No solo en España, en muchos más países, ¿no? De degradación de las instituciones, de desafecto de los ciudadanos hacia las instituciones liberales que nos hemos dotado y que permanecen en el tiempo, que son necesarias e imprescindibles. También la degradación de los partidos políticos es algo que no debemos alegrarnos, aunque sea el partido político que no nos gusta. No es bueno que se degraden los partidos políticos, aunque sea socialdemócrata. No es bueno, necesitamos partidos socialdemócratas sanos. Antes, no sé si era Eduardo quien hablaba de que los socialdemócratas, ojalá tuviéramos socialdemócratas con los de Nueva Zelanda, ojalá. O sea, no es bueno que los socialdemócratas se degraden. Bueno, más allá de la izquierda, los socialdemócratas igual da igual, pero entonces no. Estuve la asociación a la cual yo pertenezco, que soy en la junta directiva, el Club Tocqueville, somos una asociación que sí, habéis visto que tenemos valores liberales, y es lo que nos distingue en Cataluña. Juan Claudio Ramón nos escribió, hablamos del refugio de la razón en Cataluña, yo no sé, una cosa así hiperbólica, pero invitamos a nuestras actividades a políticos de todo este espectro constitucional de Cataluña, incluido el Partido Socialista de Cataluña. Cenamos hace 2 semanas con Salvador Illa, un grupo de 20 personas, en el Hotel de Barcelona, de los socios, y la verdad es que, lo voy a decir, me causó buena impresión. O sea, una persona educada, escuchaba a la gente, más allá de sus ideas, las soluciones a los problemas que él planteaba, sociales y socialdemócratas, o sea, de subsidios y que quizás yo no comparta mucho,
Pero dije, mira, pues es una persona que va a un sitio donde sabe que somos, vamos, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, no es que sea un personaje así muy de la izquierda, por decir algo. Alexis de Tocqueville escribió La democracia en América, que es como un manual, no sé si lo has leído, os recomiendo, si le queréis leer La democracia en América, buscar una edición buena, porque hay ediciones que son un poco malillas, pero preguntar a alguien que sepa que ediciones, tiene 2 tomos, o puede ser un tomo largo, pero bueno, sí, tenemos seminarios de pensamiento político sobre Hayek, o sea, no sé, Camino de servidumbre, pues él vino. Bueno, lo digo por aquello de la secta, hay que tender puentes con otros pensamientos. Bueno, vuelvo a la suspensión de plazas de la mesa del Congreso. Bueno, pues, claro, esta cese temporal del funcionamiento de un poder constitucional, pues, ¿qué podía constituir? Para el grupo parlamentario de Vox, esto supuso, en su opinión, una lesión de sus derechos de participación política. Yo siempre duermo, esto es la Constitución española, porque supongo que vosotros en la mesa de noche tenéis una Constitución española. Porque no sé, si no sé qué leéis por las noches antes de dormir cuando tenéis insomnio. Bueno, yo no, si tengo, a mí, si lo leo, la Constitución española no me quita el insomnio, me sigo leyendo, o sea, dice el 23.2. Los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Vale. Claro, es derecho vuestro tener representantes y la imposibilidad de vuestros representantes, seas quien seas, a participar en la vida parlamentaria es una lesión una lesión tanto del representado como del representante. Bueno, entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Muy dividido, 6-4. Y ahora verás que muy bien porque pasaron cosas. Decidió que esta suspensión era inconstitucional por la lesión de este artículo que os he leído. Porque dice, vamos a ver, estamos en estado de alarma, ¿qué es esto de congelar la actividad del Congreso? Cuando el Congreso tiene la misión del control político del gobierno, se impide el control político del gobierno, por tanto, se impide el ejercicio del ius in officium del diputado, luego esto es una lesión de los derechos, en este caso de los recurrentes que el grupo parlamentario de Vox. Es discutible esto. Y el voto esa sentencia es bastante discutible. Porque, y ahora diréis, pues diré, ¿por qué es discutible? Y intentaré advertir por qué no, porque a lo mejor algo de razón tenía el Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal Constitucional, es una lesión porque es una suspensión sin excepción, o sea, se suspende todas las iniciativas parlamentarias. Claro, dice el Tribunal, ¿todas? ¿Sin excepción? Porque si ha sido alguna, igual, pues eso podría ser proporcional. Aquí entra en el juicio de proporcionalidad, pero todas. Y luego dice el Tribunal Constitucional, suspensión sin margen temporal de duración. Se suspende y no se dice hasta cuándo. Claro, esto sí que es más delicado. Suspendes la actividad del Parlamento y no le pones una fecha de caducidad de esa suspensión. ¿Verdad que eso no suena bien? No suena bien. No es que nadie va a haber ningún golpe de Estado en España, pero yo creo que en el subconsciente de los magistrados es decir, bueno, para el futuro, cuando alguien en el futuro quiera usar de nuestro instrumento y quiera suspender la actividad parlamentaria, si quiere hacerlo porque es necesario, para razones que sean, bueno, pues debe tener un límite temporal, no sine die. Bueno, yo creo que es mi interpretación. Bueno, entonces, ¿qué dice los votos particulares? El presidente del Tribunal Constitucional, que es propuesto por el PP, votó en contra, o sea, desestimar el recurso. Y afirma que sí era proporcional. Y los votos particulares, que son de Conde Pumbido, Balaguer y Xiol Ríos, dicen que sí que era proporcional, porque en realidad la suspensión fue de un mes. Y, hombre, pues un mes tampoco es la suspensión parlamentaria por un mes, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Y dicen, además, lo dicen con cierta ironía, el propio Tribunal Constitucional suspendió durante un tiempo por el COVID su funcionamiento. Entonces, si el propio Tribunal lo que hace, pues hombre, si el tribunal no va a decir propio, que luego hay un autor que dice la vulneración de la doctrina de los actos propios. Es una doctrina jurídica que dice que nadie puede, o sea, tienes que ser coherente con tu comportamiento del pasado. Si el Tribunal Constitucional para sí mismo suspendió su actividad, ¿por qué va a decir que es inconstitucional que lo haga para la mesa del Parlamento? Contraargumentación. A ver. La función del Tribunal Constitucional, la función del Parlamento en el momento de pandemia,
Una de las funciones del Parlamento es el control político del gobierno. Y ese control político del gobierno es más importante en una situación de estado de alarma, porque el Estado asume poderes extraordinarios. Luego, no es comparable, aunque el Tribunal Constitucional para sí mismo lo hiciese, la posición constitucional es distinta. Primera, con eso desarticulo esa primera razón. Y segunda, dice el tribunal, dice un voto particular. Bueno, pero es que el Parlamento, eso tiene razón, ¿eh? Dice el Parlamento, no fue una paralización total, algo de vida parlamentaria hubo. Entonces dice, bueno, pues entonces, como es lo que ya dije al principio, que, no sé, era discutible. De todas maneras, la cosa positiva para mí, más allá a largo plazo, el 6-4. ¿Qué pasó? No sé si sabéis que hay un magistrado del Tribunal Constitucional que tuvo un ictus, participó en la primera sentencia que os he dicho, la primera estado de alarma, pero en esta no participó. Y está recuperándose. Nos dicen que se recupera y a lo mejor se reincorpora, pero aquí en esta ya no participó. Uno de los magistrados que votó en el primer estado de alarma en contra, aquí cambió de opinión, como era distinto, Andrés Ollero votó con la mayoría, digámoslo así, conservadora. Entonces, por eso hay este requerido. Entonces, solo 3 magistrados progresistas y 1 conservador votaron en contra de este recurso. Me vais a permitir usar el lugar común de los medios de comunicación de magistrado progresista y conservador. Quizás es una simplificación de los términos, pero por aclararnos. Entonces, 6-4. Pero bueno, como quiera que sea, el presidente, que era conservador, votó en contra de este recurso, lo cual me es buena noticia, de nuevo, porque más o menos el sistema continúa. Me estoy alargando. ¿Cuánto llevo? 45 minutos ya. Ostras. ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien? Oye, mis alumnos cuando llega la hora, vamos, no me perdonan, ¿eh? Empiezan a sonar alarmas. Bueno. Segundo estado de alarma. Entonces, segundo estado de alarma, simplificando los términos. Recordar, octubre 2020 con la prórroga, mayo 2021. Entonces, se recurre de nuevo y el Tribunal Constitucional declara inconstitucional 2 cosas solo. La prórroga de 6 meses y, en segundo lugar, la llamada, que es una categoría que nunca habíamos usado antes, no está en la Constitución, la cogobernanza, la delegación en los presidentes de las comunidades autónomas. En pocas palabras, el Tribunal Constitucional dice que esta prórroga de 6 meses es excesiva, porque prórroga de 6 meses que ya no hay control parlamentario, o sea, no hay un de nuevo cada 15 días, hacen una interpretación de la ley que no es necesario cada 15 días, como nosotros pensábamos antes. Los comentaristas de esta ley decían que cada 15 días debería haber una prórroga por parte del Parlamento. Entonces, sacan una prórroga de 6 meses, no de 15 días. Y según la literalidad gramatical, pues se podía entender que sí, que una prórroga de 6 meses será posible. Con la literalidad, pero no está en el espíritu de la norma. Y en cualquier caso, en la mentalidad garantista, dices, pues no voy a permitir que hay 6 meses un estado de alarma sin ningún tipo de autorización parlamentaria. Bueno, pues el Tribunal Constitucional lo admite, lo que pasa es que lo anula porque dice, claro, esa prórroga se hace es una prórroga que se hace a ver cómo lo digo, que las competencias se delegan inmediatamente en las comunidades autónomas, el presidente de la comunidad autónoma que aplicará unas restricciones u otras, y que cuando se hace no se sabe qué medidas van a tomar las comunidades autónomas. Entonces, ¿por qué tiene que ser una prórroga de 6 meses cuando el gobierno no sabe qué va a pasar al cabo de un mes en cada una de las 17 comunidades autónomas? Entonces, esto es como un cheque en blanco a las comunidades autónomas sin que haya un control por parte del Parlamento. Entonces, por este razonamiento dice, nos parece mal una prórroga de 6 meses en blanco. Que puede haber una prórroga, sí, pero que nos argumenten por qué 6 meses y que haya algún tipo de posibilidad de control parlamentario. Entonces, eso con cierto sentido, le da razón al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional no censura la duración en sí mismo, sino su carácter no razonado, poco a poco más o menos. Una delegación permanente, bla, 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 bla. Bueno, voy a acabar, porque he dicho que podía hablar más. Bueno, cosa positiva. Votos a favor 6, en contra 4.
Pues lo mismo, hay votos cruzados. Es decir, que hay magistrados conservadores que votan en contra y magistrados, el presidente, y magistrados, entre comillas, progresistas que votan a favor del recurso. Encarna Ortega. Conclusión. La conclusión, digámoslo así, diría como algo positivo. Pese a que a veces nos razonamos con razón las vestiduras, no os podéis imaginar los comentarios entre mis compañeros de Derecho Público sobre los nombramientos del Tribunal Constitucional. Se ha roto una costumbre constitucional, estamos en una época de decadencia. Bien, pese a todo, la historia hasta ahora en que os he contado, en España hay pesos y contrapesos y aún quedan pesos y contrapesos, como os he demostrado ahora con el Tribunal Constitucional. Magistrados de distinta sensibilidad ideológica votan en sentido contraintuitivo, y eso es positivo. Hay un precedente que me parece, lo voy a decir, interesante. Cuando en el año 2010 se vota la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña, estaba el tribunal empatado. Y el desempate a favor de una sentencia que anula más artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña lo favorece Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional, que es sensibilidad más bien de izquierdas. Entonces, él, por convenciones jurídicas personales, se separa de sus compañeros, entre comillas, conservadores, y vota con algunos puntos, una sentencia que tiene 800 páginas, es una locura de sentencia, y se vota en algunos puntos con los magistrados conservadores. Esa historia pues, no, se ha repetido ahora y yo creo que es sano. 2. Esto parece un poco una exhortación a vosotros que sois más jóvenes que yo. Yo soy joven, más jóvenes. Una de las convicciones que yo repito a mis alumnos y que en esta oportunidad que me dais os quiero decir es: no penséis que el Estado de Derecho, la democracia liberal, es una conquista conseguida de una vez para siempre. No es cierto. La República de Weimar nos enseña que se puede perder. Por más que la República de Weimar nunca fue pacífica, porque pilló un episodio económico muy difícil. Pero me da igual. Lo que quiero deciros es: no penséis que es una conquista alcanzada para siempre, sino que es algo que hay que defender en el tiempo. Y mala noticia, en este contexto, lo quiero decir. En la renovación actual del Tribunal Constitucional se ha roto una costumbre constitucional. Los franceses le llaman esto a las costumbres constitucionales, o sea, normas que no están escritas, pero que todo el mundo conserva y respeta. Que era que los magistrados, los magistrados que se elegían para magistrados del Tribunal Constitucional eran jueces que tenían la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. En el Poder Judicial hay 3 categorías: jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Entonces siempre se había elegido para el Tribunal Constitucional jueces que tenían la máxima escala dentro de la categoría de Poder Judicial, ese magistrado del Tribunal Supremo, alguna de las 5 salas. Pues bien, de los 3 magistrados que se ha elegido, ninguno de ellos es magistrado del Tribunal Supremo. Y es la primera vez que pasa en la historia de España. Y eso no es buena noticia. Y en este punto no estoy discutiendo la calidad técnica de los que han sido elegidos, ¿no? Sino esta costumbre. 3. El estado de alarma, voy a hacer un juego de palabras. 3 y última. El estado de alarma ha de encender, es un juego de palabras que me he inventado, el estado de alarma ha de encender las alarmas de toda demócrata liberal. Porque esta suspensión de derechos, porque es lo que ha habido, no ha habido restricción, sino suspensión, eso dice el guardián de la Constitución, hay que ser llevada con cautela. No vaya a ser que en el futuro otras autoridades, otros políticos, otros partidos que puedan llegar al poder puedan abusar de esto, que ese es el tema. No es que la Constitución de Weimar fuera mala, sino que se abusó de algunas prescripciones en momentos de emergencia. Y quiero acabar haciendo honor al patrón que tenemos en el club que represento, el Club Tocqueville, con una frase de Tocqueville, una frase famosa que me parece que resume muy bien mi intervención, que es, con esto acabo. Creo, dice Tocqueville, siglo XIX, creo que en cualquier época yo habría amado la libertad, pero en los tiempos que corren me inclino a adorarla. Muchas gracias. No me preguntéis si soy del Barça o del Español, porque soy del Barça.
No me preguntéis del Barça y de Xavi, que no... Lo siento. Ya no. Tú eres del Español. A ver, ahora. Ay, señor. Bueno, Ganamos. veo aquí muchas manos. Había... ¿dónde está Álvaro, que había pedido el primer turno? Aquí está, vale. ¿Funciona? Hola, hola. Sí, aquí. Mi pregunta ¿Puedes es... levantar la mano, que no te veo? Aquí, que me ha acercado el micro mi compañero Juan. ¿Cómo te llamas? Álvaro, Buenos días, buenas tardes, Álvaro. igualmente. Mi pregunta es, cuando el estado de alarma que confinó a Madrid, ese estado de alarma nunca llegó a prorrogarse, fueron 15 días y luego se impuso el estado de alarma nacional. Entonces a los madrileños se los confinó 30 días sin mediación del Parlamento. Eso supongo que también, bueno, no sé, requiere algún tipo de análisis constitucional, ¿no? Se confinaron 9 municipios en Madrid, del 9 de octubre del 2020 al 24 de octubre del 2020, 9 municipios, con la figura de estado de alarma que no requiere los 15 primeros días, sí, sin intervención del Parlamento. Claro. Pero luego cuando se aprobó el siguiente segundo. decreto, es que creo que fue por fecha... El segundo estado de alarma nacional Sí. empieza el 25 de octubre, o sea, al día siguiente de que se acaba el de Madrid. Eso es decir, no, digamos que al final los madrileños estuvieron confinados 30 días y no hubo mediación del Parlamento. Es decir, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Es problemático, Sí. cuanto menos, ¿no? Sí, pero fueron estados de alarma distintos y además fueron 9 municipios. Ahí es que también la Comunidad de Madrid no quería confinar por municipios, sino por áreas de salud básica, que también es otra opción legítima, es decir, por los CAPs, por el territorio de cada CAP. Ellos decían que desde el punto de vista de salud pública, de política sanitaria, era más real su esquema que el del ministerio. Y esto me lo ha dicho una persona que no estaba en el gobierno, estaba en el gobierno anterior. Que es que el Ministerio de Sanidad español ya no tiene nada. O sea, toda la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, menos Ceuta y Melilla. Pero claro, se enfrentó a un estado epidemiológico gravísimo sin recursos humanos y técnicos, como se vio, por cierto. Sí, entiendo tu pregunta y daría para escribir un artículo. Pues ahí se lo dejo para que lo medite. Que me digan los que mandan. Esto de las ruedas de prensa de Moncloa debe ser algo parecido, ¿no? Tenemos una hora. O sea, no voy a censurar a ningún periodista. ¿Qué opinión te merece que para abrir un proceso en el Tribunal Constitucional tengas que ser una organización política? En este caso, con menos de 50 diputados, ¿no? Vale, tú lo que discutes es la legitimación activa para interponer un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Los de derecho hay 8 categorías así como técnicas. Yo ya he oído propuestas de gente que quiere aumentar el número de diputados, de subirlo de 50 más. Claro, para que sea más difícil. O sea, con todo hay técnicas para impugnar una norma con fuerza de ley, pero es más largo. A través de un acto de aplicación que te lesiona y luego llega como recurso de amparo, pero es más largo. O sea, lo que dices tú propones es que sea más fácil interponer recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Es que, a ver, nosotros tenemos un profesor de Derecho y nos dio un... ¿Dónde estudias? En la Universidad de Alcalá, Vale. grado en Economía. Vale. El profesor Garza, y nos dio un detalle. Para llevar al Tribunal Constitucional hace falta X número de diputados. 50. ¿Qué pasa si hay un partido o varios partidos en el poder que sobrepasan de tal punto el número como para que no haya una oposición con ese número de partidos? Que puede hacerse una ley de poderes totales y nadie puede tirársela porque nadie puede llevarlo al Constitucional. Sí, entiendo qué quieres decir. Sí. Si Vox no hubiese tenido 49 diputados, nadie hubiera impugnado esto. Esto es, ¿no? Sí. Vale. Entonces, hay mecanismos más largos. Sí, ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se agota la vía judicial interna.
según la materia, al Tribunal de Justicia en Europea, y pedir una cuestión perjudicial en el Tribunal de Justicia en Europea. Si cosas he pensado por otros temas que no tienen que ver con esto, he pensado otros mecanismos. Pero también tienes que valorar que se puede hacer uso abusivo. Imagínate que solo un diputado pudiese. Entonces, podrías saturar el Tribunal Constitucional de recursos. Entonces, que pedir un mínimo de diputados tiene cierta lógica. Sí, tiene lógica. Tiene cierta lógica. Pero luego también pueden interponer, los presidentes de las 17 comunidades autónomas pueden interponer, las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma pueden interponer el defensor del pueblo también. Podrías aumentar yo lo he pensado, aumentar la legitimación activa de quienes más pueden, otras instituciones del Estado. Sí, podría ser. No es raro, esa figura no es algo extraño en el panorama internacional. También puedes hacer otra cosa. Hay dos sistemas de control constitucional. Se llama control constitucional concentrado y difuso. El control constitucional concentrado es que hay un tribunal, el llamado guardián de la Constitución, que diría Kelsen, el que es el único que puede derogar una norma con fuerza de ley. Pero luego está el difuso, el de Estados Unidos, que un juez puede decidir que para este caso concreto no aplica una norma, porque parece que va contra la Constitución de Estados Unidos. Ese juez no puede derogar esa norma, pero en ese caso concreto no la aplica. Eso se llama control difuso. Que luego las partes no estarán de acuerdo y se podrán apelar al circuito superior. Sabéis que en Estados Unidos ahí están los jueces federales y los estatales, y todo acaba en la Corte Suprema. Y luego la Corte Suprema lo que hace, que es un sistema interesante, que ellos deciden cada año, la Corte Suprema de Estados Unidos, de todos los recursos que le llegan, cuáles van a decidir. Y es totalmente arbitrario. Ellos deciden qué deciden. Sí, porque Estados Unidos son muchísimos. Imagina todo, un tribunal, ¿cuántos además son pocos magistrados, ya no pueden resolverlo todo. Entonces, ellos entienden, por eso en Estados Unidos la Corte Suprema es que es un avatar, un de semidios. De hecho, tiene muchísimo poder la Corte Suprema, porque ellos deciden qué quieren resolver. Y ellos al principio del año, esto, y el resto no se resuelve, dicen no tiene interés. Bueno, son dos sistemas distintos. No te he contestado mucho. Me permites a mí una cosa, que es que la Constitución de Weimar, en el sentido técnico de la palabra, era perfecta. Pues no hay ninguna Constitución perfecta que sobreviva si no hay cultura constitucional, cultura democrática y liberal entre la ciudadanía. O sea, no existe la norma perfecta. El método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Federal Alemán es igual que el nuestro. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán tiene mucho prestigio, es independiente. Yo soy de magistrados del Tribunal Constitucional Federal, hay que decir, porque federal alemán, que militaban antes en la CDU. Y sin embargo, son súper independientes y nadie lo pone en duda. O sea, tienen capacidad de, cuando llegan allí, de olvidarse de su pasado partidista y ser magistrados independientes. Y nadie dice que el Tribunal Constitucional Federal Alemán está politizado. O sea que muchas veces es cuestión de la cultura política. La madurez, si queréis, de la cultura política. La madurez vuestra. ¿Cuántos de vuestros compañeros qué están haciendo hoy el sábado por la tarde? No sé, jugando a fútbol o... En cambio vosotros estáis aquí hablando de la crisis del Estado de Derecho. Madre mía, esto es madurez. Os felicito. Madurez democrática. Yo cuando tenía vuestra edad no sé qué hacía. Bueno, la verdad es que cosas de estas también hacía, es verdad. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, que no te veo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, darte las gracias, ha sido un placer, y más para los que no tenemos ni idea de derecho. Y quería plantearte un par de cuestiones, y es que creo que los magistrados del Constitucional americano, de Estados Unidos, son vitalicios, lo cual le da cierta independencia que creo que en España no lo son. Sí. Entonces, puede haber puesto Trump, que como no les va a pasar nada, pues pueden votar en contra. ¿Vale? Y el segundo punto, como no jurista, desconozco cuál es la responsabilidad ante el fallo del Tribunal Constitucional. Si yo me salto un límite de velocidad y a mí me pillan, yo tengo una multa. Y si sea, yo qué sé, económica o de cárcel o lo que sea, ¿cuál ha sido? Han dicho, esto está mal, te has saltado la Constitución, ¿y quién es el responsable y cómo? Me han hecho en la comida la misma pregunta. La segunda vez. Entonces yo diría, hay una responsabilidad política en el sentido de desgaste político. El gobierno se ha sentido muy y lo ha manifestado su malestar, el gobierno actual, porque de cara a la opinión pública esto ha sido un desgaste político importante. Yo primero que el primer castigo es político, más que jurídico, me parece, ¿eh? Perder 3 sentencias. Claro, ¿a quién de vosotros os ha gustado que os confinen en casa? A mí, desde luego. Entonces,
primera consecuencia de no jurídica stricto sensu, sino de desgaste político. Y luego desgaste político y de medalla para el quien ha interpuesto esos recursos, que ante la opinión pública, pues... Y dices, pero esto en realidad, que dices, se puede aplicar no al gobierno, sino en la disciplina al control jurídico de la administración. Cuando un alcalde puede tomar unas decisiones que son muy arbitrarias, al cabo de 2 o 3 años, los tribunales contenciosos administrativos, y esto pasa cientos de veces al año, le dan la razón al ciudadano y hay que indemnizarle, pero que paga el ayuntamiento, no paga el alcalde. Entonces dices, oye, pero si el alcalde ha tomado una decisión ilegal, ¿cómo es que no tiene ninguna consecuencia para él tomar esa decisión? Digo el alcalde, el presidente de la Generalitat, la presidenta de la comunidad autónoma. Este es un tema no resuelto. Voy a buscar una ley. No resuelto parcialmente, porque sí que hay un artículo en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015 de 1 de octubre que habla de la responsabilidad de autoridades y personal al servicio de la Administración. Casi de memoria, ¿eh? Que no se usa, está, pero no se usa. Se podría usar. No se usa, es raro que se use. ¿Hay algún mecanismo para para repercutir contra la autoridad que toma una decisión ilegal? Sí, pero lo que comenta es un arma de doble filo, porque igual que ha tenido un desgaste el gobierno por esto, toda la gente que fueran una panda de fanboys van a decir, es que el Tribunal Constitucional realmente también tiene un desgaste por fallar y estar politizado, ¿no? O sea, mucha parte de la población ha pensado que ha sido un recurso político más que un recurso real, ¿no? Lo que han fallado. O sea, que han tenido desgastes tanto el Tribunal Constitucional como el gobierno y al final, pues... Sí. Al final hemos acabado con todos encerrados en casa y con ningún tipo de seguridad jurídica, por ejemplo, con la nueva cepa que dicen de Sudáfrica, no vuelve a ocurrir y aquí nadie responde nada. Sí. O sea, como decía un profesor, también recuerdo la inflación de las penas en nuestros dirigentes, o sea que no les ocurre nada en ningún caso. Sí, yo diría, pero es que también a veces queda beneficio de la duda en el sentido que a lo mejor han actuado de buena fe y no hay... De todas maneras, existe un delito de prevaricación administrativa cuando una autoridad pública, a sabiendas de su injusticia, tomase o adoptase una resolución contraria a derecho, casi lo digo de memoria, no soy penalista, pues hay una pena para esto, pero esto lo he hablado, es un delito que hay muy pocas condenas sobre este delito. Lo que pasa es que a sabiendas de su injusticia tiene que ser algo como muy grave, muy obsceno, por usar una palabra, para que un tribunal penal te condene a un político. Además del timing, ¿no? Sí, pero eso tienes los tiempos del mercado, es como, el otro día hablaba con una persona que se dedica al urbanismo y dice, se desespera por los timings de la administración, que el timing del mercado no puedo estar esperando 2 meses, 2 años para que me den la licencia, por 2 años para que me llegue la sentencia que me da la razón para luego volver a empezar. Sí, pues nuestro sistema tiene fallos. Quiero decir, yo algo he viajado por el extranjero y sistemas jurídicos comparados. A veces los españoles tenemos como cierto complejo de que hacemos las cosas mal, es normal, pero no creáis que en el extranjero, o sea, otros países cercanos, no creáis que van mucho mejor. Pues por un ejemplo, yo soy un amante de Italia, pero la justicia italiana es el doble de lenta que la nuestra, el doble. Gana de Italia, lo siento si hay alguien en italiano, pero... Entonces, la mía, la de contencioso administrativo italiana, no te he contestado. Pues sí, el sistema no, a lo mejor te dice que el sistema es imperfecto, sí. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ¿En qué llamas? medida crees que los legisladores o los redactores de contratos están incentivados para complejizar a sabiendas que va a ser difícil interpretarlo? ¿Hacer esto para perpetuarse a sí mismos como alguien relevante o necesario para poder continuar con la sociedad? Yo te escribo un texto que no entiendes, vas a necesitar de mi asistencia para entenderlo. Bueno, pues págame. ¿En qué medida están incentivados y cuánto se hace? Entonces, si entiendo bien la pregunta es, tú te planteas que la legislación es muy difícil de entender y el ciudadano medio cuando la lee necesita que alguien le ayude porque es muy difícil incluso con la mejor voluntad cumplir la ley. ¿Es eso? Entiendo que no se puede redactar una ley que todo el mundo va a entender, que el ciudadano medio lo entienda, pero en el espectro de la complejidad de lo que la legislación podría ser,
entiendo que está más hacia lo complejo que hacia lo simple, a propósito, pudiéndolo hacerlo algo más simple. Vale. En mi disciplina escribimos, hay profesores que escriben sobre esto. Y diría, primero, la calidad normativa española ha menguado. Las leyes de antes eran mejores que las de ahora. Primera cosa. Son más complicadas y no por necesariamente... Supongo que hay algunos alumnos de derecho aquí, ¿no? ¿Habéis estudiado la ley de contrato del sector público? Pues no, la de 2017 es la ley más complicada que hay en derecho administrativo, creo yo. Hiper complicada. Y me hace mucha gracia porque en el preámbulo de la ley dice: queremos fomentar que las pymes puedan participar, facilitar que las pymes se presenten a la contratación pública. Joder, tienes que encontrar a Garrigues para que te asesore debido a la contratación pública, porque es complicadísimo. Muy complicado, tienes razón. O sea, primero es la calidad normativa menguada, las leyes de ahora técnicamente son peores que las de antes. Hay demasiadas leyes, y eso hace lo que tú dices, porque a veces el marco normativo es muy sofisticado y necesitas personas muy especializadas para que te asesoren. Sí, tenéis razón. Allí tenemos una cosa pendiente de hacer leyes mejores y menos leyes. Pero claro, yo no abogo por un Estado compuesto, como el español, o sea, que hay descentralización administrativa y política. Pero si tienes 17 parlamentos legislando, más el Parlamento Nacional, más las directivas europeas, y luego si tienes cosa local, ayuntamientos, el marco normativo es muy complicado. Entonces, yo creo que hay poca sensibilidad en el aparato público de que el receptor de esa normativa es el ciudadano medio. Entonces, efectivamente, sí, hay una tarea en algunos puntos de regularizar, creo, porque hay demasiada regulación, y hacerla más sencilla. Tienes razón, es una tarea pendiente. Tú dices si se hace de modo voluntario o no. No, creo que no. Yo creo que no se hace de modo premeditado, sino que a veces los problemas son complicados y las opciones que se dan no son nada más sencillas. Muchos de vosotros, a lo mejor los que habéis estudiado políticas o os gusta, conocéis a un autor alemán, Carl Schmitt. Carl Schmitt es un autor problemático por muchas de sus cosas, pero probablemente con Hans Kelsen es uno de los dos juristas más importantes del siglo XX. En algunas cosas es como un canto de sirena seductor que tienes que darte cuenta y alejarte, pero Carl Schmitt antiliberal como el solo, o sea, como la bestia negra del liberalismo. Bueno, Carl Schmitt dice, de la década de los 30, o sea, ya publicaba, que uno de los problemas de Alemania, en general de Occidente, lo que él llamaba, es una expresión técnica que usamos nosotros, en alemán, legislación motorizada. Que la legislación que tenemos es como que constantemente, tú coges el BOE. Tenía un amigo mío que era abogado del Estado, algunos de vosotros no lo creen, esto es una broma, pero decía que una de sus aficiones para descansar era cogerse y leer el BOE todos los días. Hay que ser abogado del Estado para hacer esto, Y es que era verdad. Bueno, yo alguna vez lo hago, pero digo, no hago todos los días, a veces veo para buscar cosas, y luego encuentras una cosa, ¡ay, mira qué interesante! Pero todos los días. Pero esta mentalidad no es buena. Yo decía, esta mentalidad de abogado del Estado no es buena porque si el BOE es que todos los días hay como... Y luego hay 17 diarios oficiales en España, uno por comunidad autónoma. Entonces, yo creo, sintetizando, que necesitamos leyes mejores, de más calidad, las harán más inteligibles para los ciudadanos, y menos leyes. Mejores, o sea, menos leyes pero mejores hechas. Y esto es una cosa pendiente en España. Y no creo que haya intencionalidad. Me parece que es la dinámica que hay, que viene por hecho por lo de Carl Schmitt, porque venía de antes. No tiene una valoración. Sí, a lo mejor faltan incentivos a las administraciones y a los gobiernos ejecutivos y a los parlamentos de simplificar. Vale, ¿más preguntas? Aquí primero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, que es que si el hecho de que se hayan emitido las 3 sentencias que hemos ido comentando crean un antecedente que en cierto modo blinde a la sociedad española de futuros intentos de un mal uso de estos estados recogidos en la Constitución española, como podría ocurrir en el derecho anglosajón con el tema de los antecedentes. Sí, es eso. Yo creo que sí. O sea, pese a que las sentencias son discutibles, os he dicho, os he argumentado, pero no he hablado de los votos particulares, que algunos son buenos,
que vienen a decir que no están de acuerdo y hay razones para, se puede argumentar jurídicamente, no es descabellado, no es un fanatismo ideológico para defender al gobierno como es de lugar, son discutibles. Pero las sentencias mayoritarias no lo puedo afirmar, no he hablado con los magistrados, pero yo creo que hay algo de eso. Sí que, de alguna manera, a Salvadorilla, que estuvimos con él, salió este tema, claro, tenía que salir. Y le dijimos, o lo sacó él, sí, no, ya sé, la sentencia del Tribunal Constitucional, pero alguien le preguntó, dijo, la próxima vez lo haremos mejor. Bueno, y para mí adentro es mejor, ya ha tomado nota, la próxima vez lo haremos mejor. Vale, de acuerdo, ya se ve que ha sido como un correctivo y que puede servir de precedente para el día de mañana. Sí, creo que sí. Espero es verdad que la próxima vez lo hagan mejor, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría que hiciese una apreciación. Ha mencionado el caso de Alemania con respecto al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece el sistema que tienen en Reino Unido, en el cual los jueces de diferentes niveles, el estilo americano copia como lo británico? Recuerdo hace unos años que había una polémica en Reino Unido de que precisamente en las intervenciones de los tribunales, del Tribunal Superior, el Supreme Court, invalidando o bloqueando leyes aprobadas por el Parlamento, suscitaba en la opinión pública una demasiada intervención del Poder Judicial en cuanto al Poder Legislativo. En España me da la sensación que es lo contrario, que ha dado usted hoy un halo de esperanza de que ha actuado favorable a la libertad, pero como caso muy excepcional de un tribunal constitucional bastante politizado. Me gustaría una apreciación suya en cuanto a si nos merece más un exceso de poder o de contrapoder del Poder Judicial versus el Poder Legislativo, o la tendencia actual del derecho constitucional, en el cual los tribunales constitucionales entran muy de vez en cuando y los partidos políticos o el poder político tiene la mayoría de campo para legislar como le da la gana. Has abierto un melón, en el sentido de que se puede decir muchas cosas allí. Es que la pregunta es, ¿cuál es el rol del Tribunal Constitucional, de un Tribunal Constitucional como el nuestro, como existe en otros países, como en Alemania, como existen en la Italia? ¿Cuál es el rol constitucional, mejor dicho, de un Tribunal Constitucional? Entonces, hay un primer peligro, que es que se convierta en una Cámara Legislativa. Y eso es un peligro malo. O sea, convertir, en el caso español, sería una tercera Cámara Legislativa, Senado, Congreso y Tribunal Constitucional. Y eso no es nuestro modelo y atacaría el principio democrático. O sea, que hay un cuidado que eso hay que evitarlo. Porque en Latinoamérica hay alguien, supongo que aquí aquí hay gente de Latinoamérica. En Latinoamérica hay una corriente jurídica que promueve el activismo judicial. O sea, convertir a los jueces en actores políticos. Porque imbuidos lo que se llama el uso alternativo del derecho, que es una lectura marxista del ordenamiento jurídico, pues esa lectura marxista hace que el juez pues, se puede saltar las propias leyes para conseguir un fin. Legítimo no, pero legítimo. De hecho, hay doctrina alemana de Iberoamérica que nos acusa a los españoles de ser la doctrina española demasiado formalista. Es que ustedes son muy formalistas, porque tienen como muy kelsenianos. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Si fue así que la opinión pública de británica se disgustaba con los tribunales, porque es así lo que decía, lo que dices esto, ¿no? Sí, aproximadamente 2012-2013. La opinión pública británica se disgustaba por el tribunal porque corregía al Parlamento, ¿verdad? Acababa de ser una ley aprobada y el Supremo Court había dicho que no la iba a aplicar, que esa ley no cumplía la jurisprudencia y que no se iba a aplicar. Claro, y los partidos políticos, los determinados partidos políticos decían, oye, ¿por qué se acabó de aprobar democráticamente esa ley? No se aplica. Yo diría que ahí, es que claro, la tradición británica, poca broma, la tradición parlamentaria británica, poca broma, tienen cultura, ellos sí, tienen cultura democrática, no tienen constitución escrita, tienen constitución, no tienen una constitución formal en el sentido continental, pero tienen constitución material, no formal. Entonces, es que el Parlamento británico, ojo, poca broma, o sea, que no es
pese a que a veces parece que estén gritando, tienen muchas costumbres propias que respetan. Entonces, cuando la opinión pública se disgusta así, decir, bueno, si yo no equipararía el Reino Unido con España. O sea, aquí me parece más legítimo que el Tribunal Constitucional intervenga, porque hay arbitrariedades y abusos por parte del legislativo, o menos mal que tenemos al Tribunal Constitucional, porque en español, que hay una instancia que les puede corregir, porque es que aprueban leyes que saben que son inconstitucionales, o aspectos de leyes. Si buscáis en internet, yo soy muy crítico con la ley CELA, la LOMLOE, porque hay aspectos que ya hay sentencias precedentes del Tribunal Constitucional que han declarado inconstitucionales y la vuelven a poner. Entonces, claro, eso no es respeto. Y luego, lo que he dicho al principio, a mí lo más grave que me parece que está pasando en España, y muchos profesores, o sea, mucho catedrático liberal español lo denuncian, es la desgaste de las instituciones promovido desde las instituciones. Cuando desde el gobierno y desde ministros o ministras con Twitter se acusa de prevaricación al presidente de una sala del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, pero esto no lo puede hacer un ministro esto. Además, luego, porque el juez no le puede replicar por Twitter, porque atentaría contra su independencia y quedaría tachado para futuros procesos judiciales. Y es como una víctima que le puedes atacar y no te puede contestar. Esto es falta de cultura democrática. Bueno, no sé si no te he contestado mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos quedado sin tiempo, así que os pido un aplauso para Juanjo.